¿Alguna vez te has preguntado qué tan mal puede salir un primer día de trabajo? Desde desastres en conferencias de prensa hasta accidentes cómicos con frigoríficos. En las próximas historias te sumergirás en una serie de renuncias instantáneas que van desde lo absurdo hasta lo trágicamente hilarante. Número 1. La intérprete de señas inexistente. ¿Qué tan mal puede ir tu primer día de trabajo? Para Darolyn Roberts, fue lo suficientemente malo como para convertirse en una leyenda de las renuncias instantáneas. Esta mujer llegó a una conferencia de prensa en Tampa, Florida, con toda la confianza del mundo. Vestía elegante, se colocó junto al jefe de policía Brian Dugan, y cuando empezó la conferencia, también comenzaron las señas. El único problema, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Roberts agitaba los brazos, movía las manos y hacía gestos que no tenían ningún sentido. En vez de traducir el discurso del jefe de policía sobre el arresto de un sospechoso de asesinato, sus traducciones incluían frases incomprensibles como asesinato hace 51 horas o 3 años 24. Uno pensaría que era una performance artística surrealista más que un trabajo de interpretación profesional. En un momento, parecía estar describiendo la caída del Imperio Romano, o tal vez un comercial de automóviles. Pero, ¿quién podría saberlo? Por si fuera poco, todo el espectáculo se hizo más bizarro cuando se descubrió que Roberts no solo no estaba calificada para ser intérprete, sino que además tenía un historial delictivo. Sí, así es. No solo logró engañar a la policía para que la dejaran interpretar en una conferencia de prensa en vivo, sino que también tenía antecedentes por hurto y fraude. Pero, ¿cómo es que alguien así llega a estar a centímetros de la autoridad más alta de la ciudad en un evento público televisado? Resulta que Roberts simplemente se presentó y de alguna manera convenció a la organización de que debía estar allí. Todo el departamento de policía asumió que alguien más la había contratado y así, sin que nadie lo cuestionara, se encontró frente a las cámaras, inventando su propio lenguaje de señas y capturando la atención de todos, aunque por las razones equivocadas. El desastre no terminó con la conferencia. Cuando se supo que Roberts no era intérprete y que sus traducciones eran pura invención, la noticia se difundió rápidamente. Pronto, los medios de todo el país estaban riéndose de la intérprete impostora. Fue como si hubiera decidido improvisar en un concurso de baile, pero sin haber aprendido a bailar. Número 2. El reportero que inhaló drogas sin querer. Imagina que estás cubriendo una de las noticias más importantes del año en el Medio Oriente: la destrucción de una montaña de drogas incautadas por las autoridades locales. Eso fue exactamente lo que le pasó al reportero de la BBC, Quinton Somerville, quien nunca esperó que esta cobertura lo dejara fuera de combate, por reírse. Todo comenzó cuando Somerville y su equipo se dirigieron a grabar un segmento en medio de un evento bastante inusual. Las autoridades estaban quemando una pila gigantesca de drogas incautadas. El humo era denso y, en retrospectiva, probablemente olería demasiado bien para ser seguro. Pero claro, ¿quién va a detenerse a pensar en eso cuando estás en una zona de guerra reportando entre explosiones, balaceras y tráfico de drogas? Somerville, todo un profesional, comenzó su reporte con la seriedad que merecía el tema. Pero entonces, mientras el humo empezaba a rodearlo, algo pasó. No pasó mucho tiempo antes de que sus frases comenzaran a tambalearse. En lugar de mantener el tono serio que caracteriza a los reporteros de la BBC, Somerville soltó una sonora carcajada que resonó en el aire junto con los vapores alucinógenos que, sin darse cuenta, había estado inhalando. Era como si el mismo humo le estuviera contando el chiste más gracioso del mundo. Intentó recomponerse, pero fue inútil. Cada vez que abría la boca para hablar, la risa lo invadía nuevamente. Los intentos de terminar la grabación fueron un desastre absoluto. El pobre reportero se doblaba de la risa, incapaz de articular más que unas pocas palabras antes de rendirse por completo a la situación. Uno podría imaginar a su camarógrafo en el fondo, también luchando por mantener el control, mientras pensaba: esto nunca va a llegar a salir al aire. Número 3. El caos del camión blindado y la lluvia de billetes. ¿Qué harías si de repente el cielo empezara a llover dinero? Esta es la pregunta que enfrentaron decenas de conductores en una autopista de California cuando un camión blindado, de esos que llevan grandes sumas de dinero,
literalmente hizo estallar una fortuna en la carretera. Lo que comenzó como un simple transporte de efectivo terminó en una escena que parecía sacada de una película de acción combinada con una comedia absurda. Una de las puertas del camión blindado se abrió de golpe, dejando caer bolsas repletas de billetes sobre la carretera. En segundos, los carriles se llenaron de dinero en efectivo, volando por todas partes. La autopista se había convertido en un campo de sueños para cualquier persona que haya deseado encontrar dinero tirado en la calle. Los conductores comenzaron a detenerse a un lado de la carretera, bajando de sus vehículos con una velocidad y entusiasmo que ni siquiera un incendio podría haber provocado. Hombres y mujeres corrían por los carriles, recogiendo billetes como si estuvieran en una especie de búsqueda del tesoro moderna. La situación se volvió tan descontrolada que algunos incluso comenzaron a lanzar el dinero al aire en un acto de pura celebración. Una verdadera fiesta de billetes en la autopista. Entre los testigos del caos se encontraba Demi Bagby, una conocida atleta y personalidad de las redes sociales, quien no dudó en grabar un video en el que mostraba cómo la carretera se había convertido en una alfombra de billetes. En su video, se la puede ver corriendo entre el dinero, con la emoción pintada en su rostro, mientras documentaba lo que probablemente fue el momento más increíble de su día, y del de todos los que estuvieron allí. Sin embargo, como en todas las buenas historias, hay un giro. La ley llegó rápidamente al lugar, y la patrulla de carreteras de California no estaba tan emocionada como los conductores por la inesperada fiesta de dinero. En lugar de celebrar, comenzaron a advertir a todos que recoger el dinero de la autopista era ilegal y que, si no lo devolvían, podrían enfrentar cargos por robo. Número 4. El pasante que perdió su trabajo por ir a una fiesta de Halloween. Mentirle a tu jefe para ir a una fiesta de Halloween podría parecer una buena idea si tu creatividad para los disfraces es tan buena como tu capacidad para engañar. Kevin Colvin, un joven pasante en el Anglo-Irish Bank, pensó que podía salirse con la suya y disfrutar de una noche divertida sin que nadie lo notara. Pero, como en toda buena historia, el destino tenía otros planes. El primer día de Kevin en esa fiesta de disfraces también sería el último día en su trabajo. Todo comenzó cuando Kevin decidió que la fiesta de Halloween en Worcester, Massachusetts, era una prioridad mayor que su trabajo. Así que, en lugar de presentarse en la oficina, le envió un correo a su jefe, Paul Davis, informándole que tenía un asunto familiar urgente que requería su presencia en Nueva York. Su jefe, con una generosidad inesperada, le dio el visto bueno para faltar al trabajo. Kevin pensó que había ganado el jackpot y se dispuso a disfrutar de su noche. Pero lo que no contaba era con la naturaleza traicionera de las redes sociales. Uno de sus compañeros de trabajo, quien también era su amigo en Facebook, encontró una foto que Kevin había subido de sí mismo en la fiesta, vestido con un extravagante disfraz de hada verde, completo con alas, varita mágica y todo. ¿El problema? Este compañero decidió que era buena idea compartir la foto con su jefe. Sí, la misma persona que le había dado permiso a Kevin para ausentarse. Número 5. El frigorífico que cayó de las escaleras y la dignidad de los repartidores con él. Mudarse puede ser un dolor de cabeza, pero nadie está preparado para que el día de la entrega de tu nuevo refrigerador se convierta en un espectáculo digno de una película de comedia de enredos. 2 desafortunados repartidores aprendieron esa lección de la manera más dura y, lo peor de todo, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa del cliente. La escena comienza con los 2 hombres intentando subir el gigantesco frigorífico por unas empinadas escaleras. Ya sabes cómo es, un tipo arriba, el otro abajo, y el pesado electrodoméstico balanceándose peligrosamente entre ambos. Hasta ese punto, el día parecía estar yendo bien para los repartidores. Tal vez habían entregado ya algunos electrodomésticos, y pensaban que este refrigerador sería solo un trabajo más antes de terminar el turno. Qué equivocados estaban. Con un paso en falso que parecía sacado de un sketch cómico, el hombre que sostenía la parte inferior del refrigerador perdió pie, y lo que ocurrió a continuación fue un desastre total. El pesado electrodoméstico comenzó a caer hacia atrás, y en segundos, lo que debía ser una entrega de rutina se convirtió en un caos. El frigorífico resbaló, golpeó las escaleras
y, en un abrir y cerrar de ojos, una de sus puertas se desprendió. Si el cliente estaba observando desde la ventana, probablemente dejó caer su taza de café al suelo. Lo más sorprendente es que los repartidores no solo estaban lidiando con la gravedad y el peso del electrodoméstico, sino que también parecían estar luchando con la física misma. El tipo de abajo, por alguna razón desconocida, parecía estar haciendo el doble de esfuerzo que su compañero de arriba, quien, en teoría, debería estar ayudando más. Era como si el refrigerador estuviera destinado a caerse. Número 6. El gran error de la Eurocopa. La coordinadora que no escapó de las cámaras. Si alguna vez has llamado al trabajo para decir que estás enfermo y luego te has ido a hacer algo completamente diferente, sabrás que hay una delgada línea entre la emoción y el miedo de ser descubierto. Nina Faruqi, una coordinadora de contenidos digitales, cruzó esa línea de la manera más espectacular durante las semifinales de la Eurocopa 2020. Lo que comenzó como una mentira inocente para ver un partido de fútbol, terminó en uno de los despidos más instantáneos que se puedan imaginar. Y todo por estar en el lugar equivocado, justo frente a las cámaras de televisión. Nina tenía un dilema. Su amigo había conseguido entradas increíbles para el partido de las semifinales en el estadio de Wembley, un evento deportivo que, para cualquier fanático del fútbol, era casi imposible rechazar. Sin embargo, su jefe no era tan entusiasta con la idea de dejarla faltar al trabajo, y ella sabía que conseguir el día libre sería complicado, así que decidió tomar un camino alternativo. Llamó al trabajo y, con una voz que probablemente sonaba entre agotada y congestionada, dijo que estaba demasiado enferma como para ir a la oficina. Hasta aquí, todo iba bien. Nina y su amigo llegaron al estadio, disfrutaron de las vistas, y para su suerte, sus asientos eran simplemente perfectos, tan cerca de la acción que casi podían sentir el sudor de los jugadores. Claro, esto también significaba que estaban en la línea de visión directa de las cámaras de televisión, pero entre la multitud de 66,000 personas, ¿quién podría notar a una sola persona, verdad? Número 7. El Audi nuevo que nunca llegó al garaje y el motociclista volador. Imagínate que acabas de comprar el coche de tus sueños, un flamante Audi A3, y estás emocionado por verlo rodar por primera vez en tu propia entrada. Y finalmente, el gran día ha llegado. Estás asomado por la ventana, con una sonrisa de oreja a oreja, viendo cómo el transportista lo baja cuidadosamente del camión. Todo parece perfecto, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, tu coche se convierte en el centro de una de las escenas más caóticas y cómicas jamás capturadas en video. Todo comenzó de la manera habitual. El transportista retrocedió el coche con cuidado por las rampas, y aunque hubo un momento de tensión cuando se escuchó un fuerte golpe, mientras el conductor maniobraba el Audi hacia la entrada, apareció un inesperado y peligroso obstáculo. Un motociclista a toda velocidad, avanzando no por la carretera, sino por la acera. El motociclista, sin ningún aviso, se estrelló de lleno contra la parte trasera del Audi. La escena fue tan absurda como impactante. El impacto hizo que el motociclista rebotara como una pelota de goma contra el maletero del coche y, para añadirle dramatismo, su casco salió volando en una dirección completamente diferente, como si fuera parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. Si alguien hubiera estado filmando una película de superhéroes, esto habría sido el golpe de efecto perfecto. Número 8. La periodista desconectada. El desliz en vivo que costó un trabajo. La televisión en vivo tiene una magia especial, esa sensación de que cualquier cosa puede pasar. Y eso es exactamente lo que Natasha Exelby, una periodista australiana, experimentó en su carne cuando cometió uno de los errores más memorables en la historia de la televisión. Su pequeño desliz no solo se volvió viral, sino que también la llevó a perder su trabajo casi de inmediato. Esta es la historia de cómo un bolígrafo puede arruinarte la carrera. Todo sucedió una tranquila tarde en Australia. Natasha estaba en el aire, presentando un noticiero en vivo como cualquier otro día. La cámara había cortado a un segmento pregrabado. Y Natasha, como cualquier persona en una situación así, bajó un poco la guardia. Estaba sentada en su escritorio, pensando que tenía unos segundos de respiro antes de que la cámara volviera a enfocarla. Lo que no sabía
es que esos segundos eran mucho más cortos de lo que creía. Al volver la cámara, los espectadores no vieron a la Natasha profesional que esperaban. En lugar de eso, vieron a una mujer completamente absorta en un bolígrafo. Su reacción fue la de alguien que acaba de ver un fantasma. De un segundo a otro, sus ojos se abrieron como platos y soltó una bocanada de aire, claramente sorprendida. Con la velocidad de un rayo, intentó recomponerse, soltar el bolígrafo y volver a su papel de presentadora seria, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de segundos, el clip comenzó a circular por internet y el mundo entero comenzó a reírse, con cariño, de su épico error. Número 9. Los hijos que robaron el protagonismo en una entrevista de la BBC. Trabajar desde casa tiene sus ventajas, pero también puede convertirse en un verdadero desafío cuando tienes pequeños corriendo por ahí. El profesor Robert Kelly lo descubrió de la manera más embarazosa cuando una entrevista seria sobre política internacional en la BBC se transformó en una comedia familiar que, sin que él lo supiera en ese momento, se volvería viral en todo el mundo. Todo comenzó de manera formal y profesional. Kelly, un respetado experto en política surcoreana, estaba siendo entrevistado por la BBC en vivo desde su casa. El tema era serio: las implicaciones políticas en Corea del Sur después de la destitución de su presidenta. Con su traje impecable y su aire de intelectual, Kelly se veía completamente preparado para ofrecer su análisis. Pero lo que no estaba preparado era para lo que sucedería después. Justo cuando Kelly comenzó a hablar con la calma y el rigor académico que lo caracterizan, la puerta de su oficina se abrió de golpe. El intruso, su hija pequeña, con un andar despreocupado y una camisa amarilla, entró en la habitación bailando como si estuviera en una fiesta en lugar de un programa de noticias en vivo. La escena era simplemente adorable. La niña avanzaba confiada, con su pequeño paso alegre, completamente ajena a la importancia del momento. Kelly, sorprendido, intentó hacer lo imposible: continuar la entrevista mientras extendía el brazo hacia atrás para tratar de alejar a su hija sin romper su compostura. Pero, como si la situación no fuera lo suficientemente caótica, su pequeño hijo, montado en un andador con ruedas, decidió unirse a la fiesta familiar. El niño rodó directamente hacia la cámara, como si también quisiera participar en la entrevista. En ese momento, Kelly probablemente sintió que el universo estaba conspirando en su contra. Número 10. El dibujo que desató las risas. El boceto del sospechoso más ridículo. Las noticias locales suelen estar llenas de reportajes serios sobre crímenes, accidentes y política. Pero de vez en cuando ocurre algo tan inesperado y absurdo que hace que incluso los profesionales más serios no puedan contener la risa. Esto fue exactamente lo que pasó con el presentador de noticias Ethan Voorhees en Lancaster, Pensilvania, cuando se encontró frente a uno de los dibujos de sospechosos más ridículos que jamás haya aparecido en televisión. Todo comenzó como una historia de rutina. La policía de Lancaster estaba buscando a un hombre que había robado en una tienda local. Como en muchos casos, recurrieron a un testigo ocular para describir al ladrón, y con esa descripción, un dibujante de la policía creó un retrato para ayudar a capturarlo. El problema es que el resultado del boceto era, bueno, algo que difícilmente podría ser descrito como un retrato realista. Cuando la estación de noticias KI3 mostró el boceto al aire, la reacción fue inmediata y sorprendente. Ethan Voorhees, el presentador encargado de leer la noticia, apenas pudo contener la risa al ver la caricatura que se suponía que debía ser una herramienta seria para atrapar al criminal. El dibujo parecía más un garabato hecho por un niño que una representación precisa de un sospechoso. Los rasgos eran simplistas, los ojos desproporcionados y la expresión, bueno, digamos que difícilmente inspiraba miedo. Voorhees, todo un profesional, trató de mantener la compostura mientras describía el incidente, pero a medida que avanzaba en su lectura, era evidente que estaba luchando por no reírse a carcajadas. Número 11. El muro de vino que colapsó. El desastre líquido más caro. Cuando trabajas en un restaurante de lujo, una de las cosas que más cuidado requieren es la manipulación de objetos costosos, como botellas de vino exclusivas. Sin embargo, a veces las cosas no salen como uno espera, y lo que debería haber sido un día normal en un restaurante en San Petersburgo
Rusia, terminó siendo una pesadilla de proporciones épicas. Un trabajador del restaurante descubrió que incluso un simple gesto puede desatar un caos de 1.000.000 de rublos en daños. El escenario era perfecto para una catástrofe. En este restaurante, las botellas de vino no se guardaban en estanterías comunes y corrientes. No, en su lugar, tenían un enorme y elegante muro de vino que iba desde el suelo hasta el techo, diseñado para impresionar a los clientes. Las botellas, muchas de ellas de vinos raros y caros, estaban dispuestas con precisión, suspendidas en cuerdas que parecían casi mágicas. Lo que no sabían era que la magia estaba a punto de desmoronarse. Todo comenzó cuando un empleado, mientras revisaba una de las botellas en el muro, decidió hacer lo que parecía ser un gesto inofensivo: empujar una botella hacia arriba para volver a colocarla en su lugar. Pero lo que no imaginaba era que ese simple empujón desencadenaría un efecto dominó que arruinaría su día y probablemente su empleo. Las cuerdas que sostenían las botellas empezaron a tambalearse y en cuestión de segundos, una tras otra, comenzaron a caer como en una película de desastre en cámara lenta. El sonido de las botellas golpeando el suelo, rompiéndose y esparciendo vino por todas partes, fue ensordecedor. Cientos de botellas cayeron en cascada, estrellándose contra el suelo de mármol. El restaurante, que había estado lleno de un ambiente de lujo y sofisticación, de repente se convirtió en una escena de caos líquido. Las risas y conversaciones murmuradas de los comensales fueron reemplazadas por el sonido del cristal rompiéndose y el goteo interminable de vino derramado. Número 12. El electricista atascado. Cuando tu cabeza no sale del agujero. Ser electricista puede ser un trabajo complicado, pero lo último que uno esperaría es quedar atrapado de manera literal en el trabajo. Para un desafortunado electricista, lo que debía ser una instalación rutinaria se convirtió en un espectáculo cómico cuando terminó con la cabeza atascada en el techo de una casa. Y lo peor de todo es que su compañero de trabajo, en lugar de ayudar, decidió filmar el incidente, inmortalizando uno de los momentos más vergonzosos de su vida. El día comenzó como cualquier otro. Este electricista se encontraba en medio de una instalación de luces en una casa. Como parte de su labor, tenía que meter la cabeza por un agujero en el techo para colocar algunos cables y asegurarse de que todo estaba en orden. Hasta aquí todo normal, pero el problema vino cuando, después de terminar con el cableado, intentó sacar la cabeza. Lo que debía ser un simple movimiento hacia atrás se convirtió en una situación completamente surrealista. Su cabeza estaba firmemente atascada. El pobre hombre intentó por todos los medios liberar su cabeza, inclinándola de un lado a otro, pero el agujero parecía estar empeñado en no dejarlo ir. En ese momento de desesperación, uno esperaría que su compañero de trabajo acudiera rápidamente en su ayuda. Pero no. En lugar de ofrecer una mano amiga, el compañero, con la precisión de un maestro del cine, sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena. ¿Por qué ayudar cuando puedes capturar la situación para la posteridad? Número 13. La ardilla que interrumpió la videollamada. El círculo de locura. El trabajo remoto ha traído consigo una serie de desafíos inesperados, pero ningún manual sobre teletrabajo podría haberte preparado para el caos que viviría un hombre en plena reunión de Zoom, cuando una ardilla decidió que era el momento perfecto para causar estragos en su oficina. Lo que debía ser una tranquila llamada de trabajo se convirtió rápidamente en una batalla épica entre un hombre, su escritorio y una ardilla indomable. La escena comienza con este pobre hombre tratando de mantener la compostura mientras participaba en una reunión virtual. Estaba concentrado, sentado en su escritorio con el semblante serio. Lo que no sabía es que no estaba solo. De repente, un pequeño y rápido intruso irrumpió en su oficina. La ardilla había vuelto. Al principio, lo único que se escuchó fue un pequeño ruido, pero en cuanto el hombre se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, todo se descontroló. ¡La ardilla ha vuelto!, gritó, con una mezcla de pánico y resignación. En ese instante, el hombre agarró lo primero que tenía a mano, un bate de béisbol que, curiosamente, ya estaba preparado al lado de su escritorio, lo que sugiere que este animal había estado haciendo visitas no deseadas durante algún tiempo. Con el bate en la mano, el hombre comenzó a gritar y a agitarse mientras trataba de ahuyentar al pequeño invasor, pero la ardilla, lejos de intimidarse,
parecía dispuesta a plantar cara. Número 14. El percance de Google Hangout, cuando el final de una videollamada se volvió un show de ropa interior. Todos hemos tenido esos momentos embarazosos en las reuniones por videollamada. Pero lo que ocurrió en una sesión de Google Hangout con los presentadores de la radio Portland's 98.7, The Bull, llevó la vergüenza a un nivel completamente nuevo. Lo que debía ser una reunión de trabajo rutinaria se convirtió en una comedia de situaciones que involucró a un hombre en ropa interior, un grupo de colegas sorprendidos y un malentendido que se volvió viral en cuestión de horas. Era un día como cualquier otro para Tony Russell, uno de los presentadores de la emisora. Junto con sus compañeros Mojo Roberts, Danny Dwyer y Jen Hayes, estaban concluyendo una típica videollamada de trabajo desde la comodidad de sus hogares. Todo iba bien, las cámaras estaban encendidas y la conversación estaba llegando a su fin. Hasta ahí, todo era bastante normal. Sin embargo, Russell, pensando que la reunión ya había terminado y que las cámaras estaban apagadas, decidió levantarse de su escritorio. El problema aún estaba conectado. Russell se puso de pie y, sin darse cuenta de que seguía frente a la cámara, comenzó a caminar por su apartamento, en ropa interior. Sí, el pobre Tony había olvidado por completo que la videollamada seguía activa. Mientras deambulaba por su casa, estirándose y claramente disfrutando de su momento post-trabajo, sus compañeros lo observaban, tratando de decidir si debían advertirle o simplemente disfrutar del espectáculo. El momento culminante llegó cuando Russell, ajeno a la situación, se rascó el trasero sin ningún pudor, pensando que estaba solo. La imagen de un hombre en calzoncillos, rascándose despreocupadamente en su propia casa, hizo que sus compañeros se desmoronaran de la risa. Mojo Roberts, Danny y Jen apenas podían contenerse mientras intentaban, entre carcajadas, llamar la atención de Russell. Pero, al estar lejos de su escritorio, Tony no podía escuchar las advertencias.